yo de estos hombres de joven, que yo todavía tengo ¿Cómo está? algo mal hecho y ahora me ventila. Hola, buenas noches. Estamos en un nuevo programa de La Palma Dimensión Cero, un programa que hacemos para ti en la radio libre de Radio Murión, una radio que hoy se va a unir a las ondas del misterio en la isla de La Palma. Queridos oyentes, tenemos una isla rica en fenómenos espirituales, paranormales, ufológicos. Pero hoy no vamos a hablar de ese tema, hoy vamos a hablar con un amigo que algunas personas conocen, que ha vivido una experiencia, ya él, si la quiere contar, la contará, increíble. Y el tema de hoy, yo le he propuesto un tema a él que ha aceptado, que lo vamos a llamar El Buen Morir. Tenemos aquí también al co-director del programa, don Vicente Gil. Buenas noches. Muy buenas tardes, noches, y un jueves más estamos aquí con ustedes intentando compartir estos momentos y también, ¿por qué no?, estas reflexiones. Hoy tenemos una persona muy especial con nosotros, especial por los conocimientos que atesora. Es posiblemente una de las mentes más formadas, más instruidas en estos temas, y también por las experiencias vitales que ha tenido. Él nos contará lo que quiera, por supuesto. Está con nosotros Esteban. Esteban, muy buenas noches. Muy buenas noches. Es un placer tenerte aquí. El placer es mío compartir con vosotros, como hace mucho tiempo cuando empezamos aquí, ¿me acordáis? Vicente, Anselmo. Pues nada, muy buenas noches, tardes, y compartiremos lo que vosotros queráis. Bueno, había un tema que yo le propuse para hablar de hoy. Yo sé que es una persona que domina muchas temáticas dentro del campo espiritual, que es el buen morir. Es decir, explicar a la gente. Yo sé que usted ha formado parte de grupos que ayudan a las personas a pasar de este plano al otro, es decir, a morir o a desencarnar, si lo queremos analizar desde un punto de vista espiritualista, y reencarnacionista, me he trabado con el nombre, pero bueno, explícanos eso, en qué consiste y cuál es su método de trabajo en ese campo. Después de la presentación que ha hecho Vicente, esperemos estar a la altura. No es tanto como dice, pero sí es cierto que yo llevo muchísimos años, más de 40 años, estudiando todos estos temas. De hecho, aquí en La Palma instalamos y fundamos la Asociación Cultural Palmera Alborada para que la gente entendiese los procesos de la muerte. Porque la muerte, para poderla asimilar, hay que entenderla. Y por eso hicimos una serie de charlas en su momento. Luego dejaré, porque el blog está en activo todavía, luego dejaré la dirección del blog, porque hay más de 600 artículos de todo tipo que explican todos los procesos de la muerte. Y la experiencia a lo largo de la vida te dice que para que alguien pueda entender lo más grave que hay, que es la pérdida de un ser querido, tiene que entender todo el proceso de la muerte. Y el trabajo de explicar a la gente. Yo estaba en la península dando durante 4 años conferencias con un curso precisamente de los procesos de la muerte, y lo que haces es explicar desde el punto de vista cultural, espiritual y científico la aceptación, sobre todo, de que la vida es eterna y continua, de que la muerte como tal no existe. Pero es un trabajo, para el que nos escuche y le guste, de investigación y de estudio propio, porque digamos lo que digamos aquí, la experiencia y el conocimiento de los demás no nos sirve como conocimiento propio, pero sí como referencia. Yo, a lo largo del programa, daremos citas, libros, nombres de personas donde el que quiera, hoy todo el conocimiento está dado, y el que quiera entender que la muerte como tal no existe, tiene un montón de bibliografía. Hace 30 años, cuando hablábamos de esto, era difícil de hacernos entender. Hoy, afortunadamente, entre Internet, entre YouTube y la cantidad ya de psicólogos y psiquiatras oficiales que
reconocen, sobre todo con un tema muy curioso, que es la terapia que en Estados Unidos empezó hace unos 10 años con el psiquiatra más famoso y más prestigioso de allí, que era Dronol, que era la terapia de la regresión a vidas pasadas. Doctor Moody. No, el doctor Moody no, el doctor Dronol era el que la impuso, y el doctor Nertenton fue el que, más extensa que se hizo sobre la desencarnación, la reencarnación, increíble, y con preguntas muy sencillas, como por ejemplo, si la reencarnación existiese, ¿quién es el que determina que unos tengan una vida de maravilla y otros tengan una vida pues muy mala? No hay libre albedrío, no hay buena o mala suerte. La suerte la crea uno con sus decisiones continuas. Entonces, lo único que puede explicar todos los procesos que el ser humano vive es precisamente la reencarnación. Cuando hablamos de la reencarnación en la ciencia, veremos que la ciencia avala con cosas muy curiosas que la gente antes nos explicaban y ahora sí. Entre ellos están los niños prodigios. No es posible que Beethoven con 4 años compusiese óperas completas, no había tenido tiempo de entender. Son conocimientos que vienen de atrás. O, si os acordáis de los famosos Bismarck, ¿sabéis lo que es? Esas cicatrices que aparecen con un niño recién nacido. Que, marcas. Sí, marcas o bien de disparos, de ahorcamientos, de muchas cosas que la ciencia ya lo ha estudiado. Y claro, como si un niño viene por primera vez, puede tener cicatrices de otras vidas. Doctor, este tema es interesantísimo, Esteban, pero me gustaría que nos centráramos, lógicamente, que ese es el objeto del programa. Es que yo creo que hablar de la reencarnación está muy bien, lo hemos explicado, pero yo creo que a la gente le interesa también lo práctico. Es decir, una persona le dice, mira, como casos que conozco, le queda 1 mes de vida, usted ya es un paliativo, es decir, iría a una unidad de paliativo porque a lo mejor tiene una enfermedad incurable. ¿Cómo sería a partir de ese momento su intervención para ayudar a esa persona? Ya no digo del plano físico, que eso se encarga la medicina, sino la intervención que usted haría desde el plano espiritual para que esa persona pudiera morir en paz, aceptara su realidad y pudiera partir pues al mundo donde todos tarde o temprano partiremos igual. Claro, volvemos a repetir, la clave de todo en esta vida está en el conocimiento y, si me apuras más, en el autoconocimiento. Los trabajos que nosotros hemos hecho en el hospital y en más sitios es el mismo, el que estamos hablando aquí. Explicar a las personas que la muerte no existe. Y para explicar que la muerte no existe, hay que explicarle todos los procesos reencarnatorios. Fíjate, sí, es curioso, cuando alguien nos llamaba y estábamos en el hospital, con los enfermos terminales o paliativos, como se le llama ahora, sí, ocurría una cosa muy curiosa. Cuando el enfermo entendía lo que le explicábamos con gran proporción de detalles a nivel cultural y científico, sobre todo lo que la ciencia para las personas muy racionales avalaba ya, pasaba una cosa muy curiosa. El propio enfermo era el que consolaba a la familia en vez de la familia consolar al enfermo. Claro, cuando tú a una persona le explicas y te haces entender y él entiende que la muerte como tal no existe, que lo que hacemos es un cambio del plano de existencia, la tranquilidad que le da es enorme para afrontarlo. Claro, y la gente me pregunta, bueno, cuando tú has perdido un ser querido, claro que he llorado, porque me duele no tenerle a mi lado, pero yo estoy tranquilo, no hay sufrimiento, hay dolor de pérdida, o cuando yo me tenga que morir. De hecho, la gente, cuando tú hablas con ella, no tiene miedo a la muerte. La gente lo que tiene miedo es a morir con dolor. ¿Cuánta gente, una frase muy coloquial que todos hemos oído, ay, hijo mío, si yo me acostase por la noche y ya no me levantase más? Sí, la gente tiene miedo al dolor, al sufrimiento. A morir no, porque inconscientemente hemos muerto y hemos nacido millones de veces. Sí, pero vamos a ver, ¿qué consejos prácticos le podríamos dar tanto a la persona que está en proceso de desencarnación, que está desencarnando, como a los familiares, como a los sanitarios, estos 3 grupos de personas que lo atienden? ¿Qué consejos les darías? Claro. ¿Qué es conveniente y qué no es conveniente hacer? Vuelvo al punto de partida, el estudio. Claro, la familia tiene también que estudiar lo que se le da al enfermo,
que todo esto está ya escrito y es ciencia y cultura, o sea, no hay nada aquí, ninguna entelequia ni cosa rara, no, ya es todo ciencia. Lo que hace 30 años nos costaba mucho explicar, hoy, gracias, por ejemplo, hoy vamos a dar otro dato, hay el psicólogo más importante de Estados Unidos, Michael J. Newton, él no tenía ni idea de nada de esto, pero utilizaba la regresión de sus pacientes para curar algunas patologías. Y empezó a escuchar historias, y lo tiene estructurado en 2 libros, que luego al final damos los títulos. Uno es El camino de las almas. Y fíjate lo que te dice él cuando estudias un poco sus libros y sus comentarios. Él hace las explicaciones de los procesos de la muerte, las experiencias, y luego tiene otro libro. Es que es mi forma de hablar, no puedo hablar despacio. Luego tiene otro libro en el cual explica, porque él se encontró con un montón de historias, le contaban lo que les ocurría en el mundo espiritual antes de volver a reencarnar, en ese tránsito, y le contaban lo que les ocurría en el proceso cuando están muriendo, y luego después de morir lo que se encontraba. Y lo estructuró en un libro muy bonito, en El camino de las almas, y él decía que era para él, se ha dado cuenta que era mucho más terapéutico y sanador en la conciencia del ser humano, todo lo cuando hacía terapia de lo que ocurría en el mundo espiritual antes de bajar, y lo que le ocurría cuando estaba en los procesos pseudofísicos, no mitad físico, mitad mundo espiritual. Y es, digamos, que lo importante que entienda el familiar, por supuesto, el terapeuta o el médico o el enfermero, claro, eso, hay una cosa que hay que, ya hoy en día sabemos que las limitaciones mayores que tiene el ser humano es 1, miedos, 2, creencias, eliminar las creencias. No hay que creer en nada, hay que estudiar. Hoy son tiempos estamos de suerte, de saber, no de creer. La creencia es limitativa. Sí. Una pregunta que me imagino que estarán formulándose muchos de nuestros oyentes es, ¿el ser que desencarna tiene algún tipo de auxilio, de ayuda, de intervención desde el mundo espiritual? Totalmente, nadie muere solo. Vamos a ir dando pequeñas pautas. La mayor experta en los procesos de la muerte fue la doctora Kathleen Kubler-Ross, hasta tal punto que tuvo 25 cum laude, es decir, 25 universidades de todo el mundo la dieron el cum laude. Y además es curioso, pero no se sabe porque no vende, los libros de Kathleen Kubler-Ross han sido los más traducidos y son de la historia, no solamente a idiomas, a dialectos y a todo. Y tiene 3 grandes libros. Uno, La rueda de la vida, donde cuenta su vida, La muerte, un amanecer, y otro que es difícil no llorar cuando uno le lee. Yo cuando le leo de vez en cuando te impresiona, que es Carta a un niño con cáncer. Es impresionante ese libro. Vamos a ver. Entonces, ahí no me refiero. Ella explica perfectamente que nadie muere solo. Ella se dio cuenta en sus estudios, 25 años con enfermos terminales o paliativos, que independientemente de cultura, posición social, conocimiento, todos enfrentaban la muerte igual. Lo que los médicos decían que eran alucinaciones, cuando veías a tu padre, a tu hermano, a tu tío que venía a ayudarte, era real porque le pasaba en todos. En las famosas ECM, que son las experiencias cercanas a la muerte. Entonces ella lo describe perfectamente en sus libros, donde nadie muere solo. Ahora bien, desde el mundo espiritual, el famoso túnel que intentaron desmitificar la ciencia a Kathleen Kubler-Ross, cuando decían que claro que eso puede producirse cuando hay una falta de oxígeno en el cerebro, como un piloto de combate en Mach 1, Mach 2 puede tenerlo. Ella iba desmintiendo categóricamente todo, ¿no? Y el túnel, el único problema que hay en el túnel, que me he enterado ahora que me han llamado, que no espere la gente ver mucha luz, porque con el precio que se ha puesto la luz, ahora el túnel prácticamente está oscuro y hay que ir con velas. Pero sí, cuando uno muere automáticamente vienen a recibirle sus seres queridos, aparte su guía espiritual. Y hay, en función del tipo de muerte y del tipo de vida que tienes diferentes sitios donde ir. Hay una película, que yo creo que vosotros la conocéis, y un libro que es Nuestro Hogar, Nuestro Hogar, que muy bueno, muy a bueno. mí a nivel particular la hicieron un poco pastelosa, muy pastelosa, pero como lacrimógena. Sí, pastelosa, ¿no? Pero es real, tal como uno encuentra. Cuando uno va allí, lo primero que va es al hospital espiritual, porque según te explican, y se explica en este libro
también de Michael J. Newton, ninguno cuidamos nuestro cuerpo por muy bien que queramos como tiene que ser. Entonces el cuerpo deja heridas en ese cuerpo energético que sí que prevalece. Y esas heridas, pues si fumas, si bebes, si haces algún tipo de exceso, medicación muy violenta que hay en alguna enfermedad que deja el cuerpo energético machacado, como explicaba antes, los 4 cuerpos que tenemos, el siguiente espíritu es energético, vas al hospital espiritual, que es lo que se ve en la película. Y cuando ya ese cuerpo energético está sin ningún tipo de lesión, ya vas a ocupar al mundo espiritual el sitio que te corresponde. ¿Dónde emplear estos datos? Claro, se están dando muchos datos, pero está ahí lo que se llama la transcomunicación instrumental, algo que es ciencia pura, que lo empezaron unos ingenieros belgas hace ya más de 25 años. Que ya hablaremos un día. De la transcomunicación, como hay imágenes del mundo espiritual, sí, y un montón de cosas, ¿no? Y allí vas y creas tu mundo. ¿Usted sabe la paradoja del enfermo terminal médica? Bueno, cuando un enfermo va a morir, un enfermo terminal, tiene todas las variables médicas, son un montón, pues desequilibradas. Vamos, que no hay una normalización. Ocurre que cuando, sobre todo esto lo han estudiado mucho los médicos que trabajan en las UCI, cuando de repente todas las variables se normalizan, la persona, si está en coma, recobra la lucidez, ya eso, desde el parámetro médico, es un síntoma de que va a morir, y generalmente casi al 99% se muere. Hay estudios, investigadores, que dicen que muchas veces el pensamiento, el cariño, el amor de los familiares retienen a esa persona, y que este estado, esta paradoja médica, en la que se normaliza todas las variables, unas horas antes de morir, es para que quizás los familiares no tengan ese apego energético, claro, que lo retienen. Esto se explica muy bien desde el mundo espiritual. Hay ya también todo un montón de libros y ciencia también que lo avala. Pero es lo que se llama la conocida mejoría de la muerte. Evidentemente, aparte de yo que he estado trabajando y trabajo todavía en este tipo de cosas, lo ves cuando los familiares están llorando y no quiere que se marche el familiar. El familiar le cuesta mucho ir soltando todos los lazos energéticos que lo unen al cuerpo, al mundo material. Entonces, en el mundo espiritual hay un trabajo de ir desconectando todos esos lazos. Entonces, claro, como esos últimos son muy difíciles que hacen, producen una mejoría en el enfermo y los familiares se pueden marchar a casa, a descansar un poquito, a ducharse, a comer algo y tal. Y rápidamente, cuando todo eso ocurre, desenganchan todo menos el último, y cuando ya todo está normalizado, desenganchan el último y se produce la muerte cuando desenganchan el último. Pero volvemos a lo mismo, al que le gusten estos temas, pues que no se fíe de nosotros. Claro, lo decía Ortega y Gasset, cuando acababa una lección decía, no me hagan caso ni a mí, busquen ustedes sus propias conclusiones, pero todo esto que hablamos está escrito a través de la ciencia y la cultura. Ya, vamos a ver, Esteban, una pregunta que puede estar haciéndose mucha gente es, sobre todo los sanitarios, ¿no? ¿Qué ocurre exactamente en el proceso de desencarnación? ¿Es algo rápido, inmediato? ¿En el momento en que deja de latir el corazón se produce ya la muerte del individuo? ¿En el momento en que el electroencefalograma resulta plano, ¿vale?, en estado basal, línea base, ya se ha producido la muerte? ¿Es un proceso gradual? ¿Cuál es la intervención de los seres espirituales, o sea, del otro plano? Porque tengo entendido que igual que aquí cuando nacemos tenemos que atravesar un túnel, que es el canal vaginal por el cual pues, venimos al mundo y nos encontramos con esa maravillosa luz que nos ciega y nos hace llorar, sí, que es la luz del quirófano, del paritorio. En el mundo espiritual se produce el mismo proceso, pero a la inversa. Hay un túnel, ya tengo muy claro que el coste de la luz ha llegado al mundo espiritual también, después de escucharte. Mucho. Sí, pero también después de ese túnel parece que hay una luz, hay una cierta simetría de las dos formas de nacer. Y eso me lleva a plantearme una cuestión. También hay, vamos a decirlo así, entre comillas, ¿no?, comadronas o comadrones en el mundo espiritual que, igual que ayudan a nacer al bebé aquí, ayudan a nacer a ese ser espiritual
vamos a decirlo así, nacer, que yo sé que no es el término correcto, en el mundo espiritual, o es un proceso que automáticamente realiza sin mayor intervención espiritual el individuo? Pero es que pretender 40 años de estudios y empezar aquí, claro, evidentemente nacer y morir, si te das cuenta, es lo mismo. De hecho, hay un relato que al final lo que están relatando es precisamente una muerte. Pero cuando tú mueres, la familia espiritual, en el mundo espiritual, siente que te marches. Digo, perdón, cuando vas a reencarnar, cuando vas a nacer, te dan la despedida allí y sienten que te marches del mundo espiritual. Y los de aquí se alegran. Y cuando mueres es al revés. La familia física de aquí, del mundo material, se entristece, pero la familia espiritual, que es la que tiene que buscar, se alegra. Claro, nada más antes de producirse la muerte, automáticamente te sacan del cuerpo físico para que no haya ese shock. Lo mismo que el que muere en un accidente. Cuando sufre el impacto, él no está. Él, como espíritu, no está dentro del cuerpo físico. Pero ahora, volvemos a lo mismo, no todo el mundo que muere va al túnel. Porque si tú eres muy denso, muy material, y te quedas aquí, no te obliga nadie a ir al túnel. En el mundo espiritual, lo que prima es el libre albedrío, la libertad. Si tú mueres y decides quedarte aquí, como hay mucho espíritu errante, por diferentes motivos, porque tiene mucho apego y no quiere dejar las propiedades que ganó en vida, porque lo asesinaron, lo maltrataron y quiere que eso se sepa y dar alguna pista. Si a alguien le recuerda la película Oz, que es preciosa, tiene un punto de apoyo en todo esto. Es decir, hay muchas formas. El suicidio, que es muy complejo, no todos los suicidas deciden marchar y se quedan aquí buscando una explicación de cómo han hecho eso, hasta que deciden. Es decir, que no todo el mundo tiene que pasar por obligación el túnel. ¿Cuándo pasas el túnel? Cuando tienes un conocimiento profundo y has estudiado los procesos de la muerte y sabes lo que corresponde, que es ir a la siguiente fase. Pero, ¿qué son los fantasmas? Que se han probado que existen espíritus errantes. Y todas esas casas encantadas que tienen fenomenología, que ya hay un montón de programas que lo demuestran con la aparatología que hay hoy, que es una maravilla, ¿no? Con los sensores de frío y calor, con las cámaras que hay hoy de retardo, que es una pasada esas cámaras cuando investigan, pues son espíritus que se manifiestan. La última que han estado investigando en Cantabria, en el desfiladero de la Armida, claro, es imposible negar la evidencia de lo que hay, que claro, que era un hospital, pero fue, como siempre, fue cárcel en la guerra civil, y hay unos determinados sitios donde aparecen las manos, según limpia la limpiadora, el espíritu cachondo va poniendo las manos en todos los cristales del hotel, y ahí aparecen, claro, y están tomados con las cámaras, que es una maravilla, cómo se va viendo, cómo se implanta de marín con la tecnología que hay hoy. Es decir, que todo esto es la elección libre de la preparación. ¿Qué ocurre? Que si yo me preparo, porque curiosamente todos sabemos que vamos a morir y muy poco nos preparamos para saber lo que nos va a ocurrir cuando nos muramos. Claro, si yo me preparo a fondo, porque al morir pierdes prácticamente un 50% de la memoria, tienes que tenerlo muy claro y recordar automáticamente cuál es el proceso y ir hacia tu sitio. Si no, pero no pasa nada, tú te puedes quedar aquí vagando y llegará un momento en que tu propio espíritu te impelirá a pedir ayuda. En el momento que tú pides ayuda, automáticamente viene tu guía y te lleva. Mientras tú no la pidas, puedes seguir dando vueltas por aquí todo lo que quieras. De hecho, si se podría ver, si había una cámara que lograse filmar a los espíritus que están de sus propios entierros, sería impresionante. Yo por mi trabajo he asistido a personas que han muerto, han desencarnado, y en muchas de ellas, no en todas, se da el curioso fenómeno que unos días, incluso unas horas antes de morir, ven ya familiares, hablan con familiares que ya no están en el mundo físico, que ya han partido, que ya están en el mundo espiritual. Y les voy a comentar un caso que yo viví. Esto era una mujer ya de 80 y pico de años, en el hospital, en estado de coma, recobra la conciencia, llaman a todos sus hijos. Yo fui con una de estas personas porque estaba en una crisis de nervios. La mujer, que en su vida había sido muy espiritual, muy buena gente, como le digo, recobra la conciencia,
le dice, mira hijo, ya me voy a ir, ya ha llegado el momento de irme al mundo espiritual, aquí está mi esposo que ya había fallecido, un hijo de esta mujer que había fallecido, mira, me están saludando, me están diciendo que ya me tengo que ir, todos los hijos la abrazaron, la besaron, lloraron, y ella con una cara de felicidad, es uno de los casos que yo más recuerdo, se fue en paz, y se fue justo en el momento que le dijeron desde el mundo espiritual, estos familiares que habían ido a ayudarla a pasar la frontera o el trance, o como lo queramos llamar, y en ese momento la mujer muere, pero muere con una cara de felicidad, que todos los que estábamos allí, incluidos los hijos, pues se quedaron tranquilos y en paz. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Quizá el mayor exponente de esto que has comentado es en el mundo oriental, todos los lamas, como los lamas que saben todos los procesos mueren con esa sonrisa, ¿no? Claro, yo también he presenciado y sigo presenciando y asisto a las personas y lo ves, pero es algo realmente bonito el entender, porque vosotros como psicólogos sabéis que el miedo es lo que más entorpece la comprensión del ser humano, y el miedo es lo que más paraliza. Claro, entonces, ¿qué es lo que tiene la gente? Miedo. Como no sabe lo que hay después, Dios mío, ¿qué me voy a encontrar? Claro, cuando tú explicas a la madre que ha perdido el hijo joven y naciente, cómo el hijo está bien, que es lo que más les preocupa, te llaman siempre, pero yo quiero saber que mi hijo está bien, su hijo está bien, y está feliz, y está en un sitio bien, que está haciendo ya una vida normal, y explicas cómo puede hacer para que lo que haga ese hijo le llegue. Es decir, que la gente cuando deja de tener miedo porque sabe lo que hay después, es una tranquilidad y una paz enorme. Y todo eso que tú comentabas también está explicado, como te digo, en los libros de Catalin Kubler-Ross, como los familiares, nadie muere solo, todo el mundo muere acompañado, y siempre hay alguien que le quiere en el mundo espiritual, que le viene a buscar, y en el caso más imposible de que no habría nadie, está tu guía espiritual, que es el que te recoge, que es tu buen amigo, y el que te lleva donde tú pidas que te lleve. Él respeta siempre tu libre albedrío. Una cuestión... Ellas se van a morir solos, ¿verdad? Se van a morir solos, sí. No vais a quedar ni uno. Sí. Ni uno vais a quedar. Bueno, yo me imagino que posiblemente uno de los peores tormentos que se le podría aplicar a un ser humano sería la inmortalidad física, ¿vale? Claro. O sea, tener que vivir en un cuerpo, si quieres, eternamente joven, pero vivir en un cuerpo físico. Fíjate, os lo vamos a complicar más con los tomatoma. A medida que el Debería ser ser humano horrible. evolucione, ahora tenemos un 7 o 8% de cerebro lineal que somos capaces. Cuando el ser humano desarrolla el cerebro, digamos 900, 1000 años, la muerte como tal no existirá, nosotros decidiremos cuándo nos vamos a descansar. Tendremos la capacidad de regenerar nuestras enfermedades, igual que teníamos antes. Es decir, que todo esto es muy largo de explicar, pero evidentemente morir es algo que hay que desdramatizar, porque Sí, es, sí, sí. y como toda nuestra vida, es cuestión de saber. Bien, una pregunta que pueden plantearse los médicos es hasta qué punto ya no hablo desde la perspectiva de la ética o la deontología profesional o la moral individual incluso, ¿no? Sí, No vais a quedar ni uno. Sí. Ni uno vais a quedar. Bueno, yo me imagino que posiblemente uno de los peores tormentos que se le podría aplicar a un ser humano sería la inmortalidad física, ¿vale? Claro. O sea, tener que vivir en un cuerpo, si quieres, eternamente joven,